Buen día familia, hoy es un día bastante importante y lo quiero compartir con ustedes. Voy a recoger mi tarjeta de identidad de extranjero. Bueno, voy a intentar recoger. He estado bastante tiempo esperando por esto, más de lo que ustedes se imaginan. Pero les decía que quiero compartir este momento con ustedes y es que no sé lo que pueda pasar porque realmente no tengo cita y eso tiene una razón que les voy a explicar durante el transcurso de este video. Esto es una historia larga e interesante donde ya empiezo a chocar con la burocracia de España. Lo cierto es que esto es un cambio radical y un gran paso de avance para una persona que sale de Cuba con todas las dificultades que tiene ese país, porque ya con este documento ya me permite acreditar mi residencia legal en España. Me permite moverme libremente sin susto, como digo yo, me permite firmar contratos de arrendamiento y entre tantas cosas más me permite moverme libremente por los países que conforman la Comunidad Europea, algo que necesito para el trabajo que hago, para poder traerles más videos a ustedes y que con mi pasaporte cubano es imposible de hacer. Y esta es la parte en donde ustedes se deben estar haciendo una pregunta muy importante. ¿Vas a regresar a Cuba? Y seguramente leeré uno que otro comentario de ciberclarias que tengo por el canal, de odiadores que tengo, diciéndome: ah, yo sabía que ibas a regresar a Cuba, eres como fulana, eres como mengana, eres como no sé quién, que solamente estaba esperando su residencia para ir a Cuba. Bueno, les voy a dar la respuesta, pero más adelante en el video. Así que quédense un ratico más, a ver qué pasa en esto. Ya comienza a subir la temperatura. Los días comienzan muy tranquilos aquí en Madrid, con una paz y una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. He estado intentando durante varias semanas sacar la cita, pero esta es la pantalla que me sale una y otra vez. Gracias. Las distancias en Madrid, aunque parecen cortas por la facilidad con la que uno puede usar el transporte público, pero realmente son distancias bastante largas y cuando uno saca la cuenta se le han ido varias horas a uno montado en el metro, montado en los trenes. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo aquí. Y no solamente en ese aspecto, también el clima influye mucho. Bueno, al menos en invierno el sol sale bastante tarde y en primavera también, porque este año hemos tenido una primavera un poco rara, según me han dicho. El sol sale tarde, se pone tarde, a veces sale tarde y se pone temprano, en dependencia de cómo está el clima, si está nublado, si no está nublado, y eso hace que el día se te vaya así, extremadamente rápido. Si bien es cierto que todo está bastante bien conectado, lo cierto es que yo al inicio me perdía bastante. Y pienso que le pasa a todo el que llega nuevo a un país como este, donde la capital es tan grande, ¿no? Chamartín, Las Rozas y Príncipe Pío. Vía 1. Yo les confieso que yo no pago el abono completo mensual de, no sé si 21 o algo es lo que cuesta, porque realmente yo no me muevo mucho. Yo salgo una vez de vez en cuando, no me muevo tan lejos, no uso el metro tanto como para pagar ese abono, ni tampoco voy tan lejos. He ido lejos una que otra vez al dentista, que tengo que contarles mi experiencia, no en la salud pública, sino en la salud privada. Hacer los trámites que hago, que usualmente tengo que hacerlos lejos del barrio en donde resido, que ya vieron que es uno nuevo.
preguntan por qué escogí un pueblo tan alejado como Pozuelo de Alarcón, era por un tema de las fechas que habían disponibles y la necesidad que yo tenía de empezar este trámite ya. Todo lo demás quedaba demasiado lejos. Lo contradictorio de esto es que, aunque pude elegir dentro de las fechas disponibles la que yo quería, la más próxima posible, para sacar una cita y recoger no ha sido lo mismo. Al menos a mí me dijeron que había que sacar una cita para recoger. De la estación de trenes a la de policía, aproximadamente unas 3 paradas. Por suerte aquí todo funciona bien. Hay aplicaciones para conocer el transporte, funciona Google Maps. Ya se acerca el momento de la verdad. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Casi no puedo contener mi alegría. Al fin. Al fin. A ver si le tapo algo para que no se vea todo. Aquí está. Ya puedo moverme libremente. Al fin, familia. A la pregunta si voy a regresar a Cuba, lo cierto es que yo tengo muchas cosas que hacer y muchas cosas que poner en orden antes de siquiera pensar en regresar a Cuba. De momento no voy a regresar a Cuba. Cuando regrese, no sé, no tengo ni la más mínima idea. Hay que andar con paraguas porque en cualquier momento empieza a llover. De hecho, estaba lloviendo hasta ahora mismo. Por suerte todo fluyó maravillosamente bien. Yo ahora mismo veo los colores hasta más intensos, fíjense ustedes. Y para que ustedes vean la importancia de estar informado, yo llevaba tiempo intentando sacar la cita para ir a recoger la tarjeta y resulta que no había que sacar la cita. Miren ustedes, la importancia de estar bien informado. A veces uno se martiriza la cabeza y se tortura por gusto. Llegué un poco tarde, pero aún así me atendieron y esto me dio mucho placer, la verdad. Porque tuve una experiencia también en el banco una vez, en un banco que fui, por aquí por Madrid, donde iba a hacer un trámite y sencillamente no me atendieron, ni recuerdo por qué. Por X o por Y, como decimos nosotros. Pero bueno, ahora las cosas fluyeron maravillosamente bien y ya tengo una de las cosas que son tan necesarias para uno estar de manera legal en un país. Si bien se dice que en España hay mucha burocracia, lo cierto es que a mí esta vez no me afectó, de lo cual me alegro bastante. Aún así les quiero decir cómo es que funciona en Cuba, porque sé que me están viendo muchas personas que me seguían de antes por el contenido que hacía de Cuba, de otras personas que tienen entre sus intereses visitar Cuba, y quiero darles algunos datos de los que no les hablé nunca, quizás en otros videos. En Cuba sí hay burocracia de verdad, hay bastante burocracia. No sé si se pueda comparar con la que pueda existir aquí en España, pero sí les garantizo que hay bastante burocracia. Miren, para que se hagan una idea, en Cuba no hay el nivel de informatización que hay en España. Para sacar una cita en los pocos sistemas que están informatizados en Cuba, uno se demora muchísimo y llega a ser frustrante. Mayormente hay que ir de manera presencial. Esto lo saben bien quienes han tenido que hacer antecedentes penales, certificaciones de matrimonio y cosas de ese tipo, que es por turnos. La gente tiene que ir bien temprano, 6 de la mañana, estar ahí. Los lugares abren a las 8, 8 y media y a veces ni siquiera alcanzan porque la cola es tan grande y lo que se forma, imagínense ustedes un tumulto de gente, todo el mundo esperando para lo mismo. Y la desesperación que hay. Ya ustedes se imaginan cómo se pone la gente. Bueno, por suerte aquí ustedes tienen todo bastante bien informatizado y como yo lo veo, no sé si la mayoría o la totalidad de las cosas se pueden hacer de manera online. Y eso es una gran ventaja para uno ahorrarse tiempo. Bueno, familia, muy contento y me alegra principalmente haber compartido este video con ustedes y que haya salido satisfactorio.
porque yo la verdad pensé que esto no iba a salir bien. Yo pensé que no iba a salir bien por las cosas que me habían dicho anteriormente. Nuevamente, la falta de información es letal. Hace que uno se martirice, se preocupe por cosas que realmente no son ni siquiera reales ni funcionan de la manera que a uno se las dice. Aunque sé que no tiene que ver nada Cuba con España, uno siempre tiende a comparar lo de antes con lo de ahora y si tiene suficiente información con lo que vendrá más adelante. Familia, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta buena noticia que he compartido con ustedes. Dejen un like si este video les pareció interesante, suscríbanse para que apoyen el canal y compártanlo, principalmente con personas que estén haciendo un trámite. Ya saben ya, no hace falta sacar cita para ir a recoger. Bueno, recomiéndenme países a visitar. ¿Qué lugares les gustaría a ustedes que yo visite? Siempre voy a tener una limitación que es el pasaporte cubano, pero bueno, no es lo mismo solicitar un visado con el pasaporte cubano que con el pasaporte cubano y una residencia. La cosa cambia mucho. Los quiero.